Está bien, perfecto. Sí. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las consecuencias criminológicas y político-criminales de la fuga de reos. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Héctor Chincoya Teutli, quien es presidente de la Academia Mexicana de Criminología. Es maestro y doctor en política criminal y es profesor de política criminal y prevención del delito en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Doctor Héctor Chincoya, bienvenido, muchas gracias por venir a Expediente INACIPE. Luz María, estoy muy agradecido. Ante todo es un honor para mí la invitación y quiero agradecerle a usted, a don Sergio García Ramírez y al doctor Rafael Estrada. Doctor, quisiera que hiciéramos un recuento histórico acerca de las fugas como más impactantes o más importantes en México. Claro que sí, Luz María. Mire, cuando nosotros hablamos de la fuga en el entorno penitenciario es algo consubstancial. No, el concepto de la fuga es inherente a la cárcel desde el nacimiento de la prisión. En el siglo XIX, si usted me lo permite, en nuestro país la preocupación no era que se fugaran, sino que regresaran a liberar a sus demás compañeros, asesinaran a los guardias y robaran sus causas penales, derivado principalmente de las causas de inseguridad y la poca vigilancia que existían en las prisiones. En el siglo XIX hay una serie de fugas durante la época del Porfiriato que vale la pena llamar la atención. La primera de ellas es la de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. No, roto porque él se vestía muy elegantemente para provocar sus fraudes a la manera de los rotos de las ciudades, por eso le decían Chucho Roto. Chucho Roto se fuga en 1885, nada más que de la fortaleza de San Juan de Ulúa. ¿No? Dicen las crónicas de la época, en una noche llena de tormenta y en un mar infestado de tiburones. Se ha hecho de Chucho el Roto pues toda una leyenda, todo un mito, ¿no? En 1905, otro Jesús, Negrete Medina, mejor conocido como el Tigre de Santa Julia. A este personaje le decían el Tigre de Santa Julia porque en alguna ocasión que lo trataron de aprender en una celada, en lugar de aprenderlo, mata a dos de los gendarmes con mucha hazaña y logra escaparse, y desde entonces se le quedó el mote del Tigre de Santa Julia porque esa celada fue en el barrio de Santa Julia, hoy la colonia Anáhuac, en la delegación Miguel Hidalgo. Este personaje fue capturado en el año de 1905. Un año después se fuga, dicen las crónicas, que debido a una traición de una de sus amantes, y es detenido en el momento en el que él está defecando detrás de un nopal, y de ahí precisamente la frase coloquial de "me agarraron como el Tigre de Santa Julia", en flagrante. Entonces esa es otra fuga que me parece importante. Luego, en 1912, se fuga del penal de Santiago de Tlatelolco Francisco Villa. Villa había sido promovido como general brigadier honorario por el presidente Francisco I. Madero y estaba dentro de las huestes de Victoriano Huerta en la División del Norte. Él no era militar de carrera, le tenía mucho celo profesional Victoriano Huerta, y lo acusa de insubordinación y del robo de una mula, y a raíz de eso se le procesa, está a punto de ser fusilado y la intervención del presidente Madero lo evita. Lo envían primero a la penitenciaría de Lecumberri, de ahí 3 meses después lo envían a la prisión militar de Santiago de Tlatelolco y en diciembre de 1912 se fuga. 2 meses más tarde, de la misma prisión de Santiago Tlatelolco, se fuga Bernardo Reyes, para iniciar y continuar pues la triste y famosa decena trágica en nuestro país. De 1913 a 1971
hay una serie de fugas que se dan de Santa Marta Catitla, de la propia penitenciaría de Lecumberri, algunos internos vestidos de mujer, otros descolgándose con lazos, con cuerdas, pero ninguna que yo considere de alto perfil. Entre 1971 y 1989 hay 4 fugas que yo me atrevería a llamarlas de época que vale la pena mencionar. La primera de ellas, en agosto de 1971, es la de David Kaplan. Él era un exagente de la CIA norteamericano, empresario azucarero, que fue condenado en 1964 por el homicidio de un acaudalado empresario español. Empieza a maquinar una serie de fugas y en 1971 se le ocurre que baje un helicóptero, un Bell con un cuerpo de libélula y frente de burbuja, y efectivamente se las ingenia para dejar inhabilitadas las alarmas de las torres del penal junto con otro reo, y en 10 segundos, dicen las crónicas también de la época, escapa de una manera totalmente insólita. ¿No? Existe hasta este libro que usted nos trae, efectivamente, que dice que Kaplan se fuga en 10 segundos. Exactamente, en 10 segundos, en una tarde lluviosa, a las 18:35 de la tarde, agarra a todos los custodios por sorpresa, por supuesto. El helicóptero venía camuflajeado, venía con los colores de la policía del Distrito Federal, nadie se esperaba que fueran a rescatar a un interno y en 10 segundos se fuga. Esa fue una fuga totalmente insólita, pero que da pie para que después de él, y hasta la fecha, tengo entendido que han seguido ese método más de 40 internos en diferentes partes del mundo, y uno recientemente en una fuga, en una cárcel de Quebec el año pasado. Luego, en 1976, la fuga de Cecilia Falcón, Alberto Cecilia Falcón. Cecilia Falcón era un narcotraficante cubano, narco norteamericano, que se dedicaba a traficar cocaína y heroína en la década de los 70s. Él fue detenido en un operativo en la casa de Nieve 180 en los Jardines de Predegal, lo cual no es un dato anecdótico, porque quien había dado el aval para la renta de esa casa había sido una famosa vedette de la época, Irma Serrano, la famosa tigresa. Había sido capturado por Florentino Ventura, también un famoso comandante de aquella época, e internado en la penitenciaria de Lecumberri. En este caso, la zona cero, la casa de la que inician la excavación del túnel para la fuga, fue en San Antonio Tomatlán, en la tercera cerrada de San Antonio Tomatlán. Fue un túnel que llegó directamente hasta la celda, y quienes hemos visto las fotografías y los videos de la celda, nos hemos dado cuenta que el túnel llega exactamente al centro de la celda, una celda de 2 por 3 metros, no llega ni abajo de la litera ni al lado, sino exactamente al centro. Es algo extraordinario, porque eso fue hace 40 años, y después de que capturan a Alberto Cecilia Falcón, capturan también a las personas que elaboraron el túnel, que eran unas tuzas extranjeras, de gente que se dedicaba a robar bancos en Europa haciendo túneles. Se pudo determinar que el instrumento de precisión con el que determinaron el punto exacto del túnel era una brújula. Solamente una sola brújula fue lo que le permitió llegar exactamente. Entonces, bueno, se fuga a través de un túnel hace 40 años, lo cual era totalmente insólito también, y los días, incluso al 2 de mayo se fuga el 24 de abril, y el 2 de mayo del 76 lo vuelven a capturar. Pero eso es otra fuga relevante. Luego, en 1985, la fuga de Alfredo Ríos Galeana, ¿no? Alfredo Ríos Galeana, seguramente usted sabe, era el enemigo público número 1 en la década de los 80. Era un asaltabancos, pero no solamente era asaltabancos, eran sumesas, eran conazupos, eran casas de habitación, era secuestrador, tenía varias denuncias por violación, era el enemigo público número 1. Fue primeramente capturado en 1981 por Francisco Sagún Baca, internado en un penal de Pachuca Hidalgo, del que se fuga, se escapa, sigue delinquiendo, vuelve a ser capturado, es ingresado al penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México. De este penal nuevamente se vuelve a fugar desde 1982, y en 1985, en octubre de 1985, nuevamente es aprehendido, ingresado al reclusorio sur, condenado por el juez 33 de lo penal a una sentencia de 40 años,
y al año siguiente, en noviembre de 1986, durante una audiencia, durante una diligencia, un comando integrado por 7 hombres y 3 mujeres ingresa a la audiencia, somete a los guardias, corta los cables de los teléfonos, entre ellos a 4 custodios, eran más de 40 personas los que habían, hace un boquete en la rejilla de prácticas y rescata a Alfredo Ríos Galeana. Fue algo también increíble, ¿no? O sea, son de esas cosas que uno pues no prevé, no se explica, son cosas complejas que pueden en un momento pasar, ¿no? El operativo dura 15 minutos y desde noviembre de 1986 hasta abril, me parece que el año 2005, durante más de 19 años, Alfredo Ríos Galeana permanece prófugo, hasta que finalmente, como todos sabemos, es capturado al ir a renovar su licencia de conducir al momento de poner su huella digital. Luego, si me permite, Luz María, hay otra fuga de época, es Carlos Miralmar, es el personaje, se fuga de la colonia penal de las Islas Marías. Justo le iba a preguntar, en las Islas Marías, ¿qué pasa? Entonces a lo mejor no había fugas, pero no. Bueno, sí, por supuesto. Un poco más complicado. Claro, de hecho es muchísimo más complicado, ¿no? La distancia que hay entre la Isla Madre y las costas de Nayarit son 140 kilómetros. No, es un mar infestado de tiburones, entonces, bueno, pues son 2 importantes disuasivos, como decía José Revueltas, no son los muros de agua que detienen a los internos de la colonia, ¿no? Sin embargo, en 1989, en diciembre, se escapa este personaje, Carlos Miralmar, primero únicamente con unas tapas de una hielera, se las pone dentro de la ropa y de la Isla Madre se va a Isla Magdalena. Ahí se espera un par de días, porque bueno, todo esto lo sabemos porque luego lo atraparon, se espera un par de días para que lo den por muerto, y de ahí, como no encuentra nada con qué hacer una balsa para emprender la travesía, se va a Isla Cleofas, ahí hace una balsa con unos juncos y se lanza a una travesía de más de 2 semanas en el mar hasta llegar a las costas de Nayarit. Me parece que es algo insólito, también verdaderamente sorprendente. La primera fuga en 85 años, desde 1905, de la colonia. Ya luego, recientemente, tengo entendido que el año pasado hubo otro interno que se fugó con unos bidones, pero la de 1989 fue verdaderamente otra de esas fugas que nos ilustran cómo lo insólito es más bien la norma y no la excepción en el caso de las fugas, tratándose de los reos. Y de 1989 pues está, por supuesto, la fuga de Joaquín Guzmán en el 2001, la del 2009 de los 50 internos que rescatan del penal de Cieneguillas en Zacatecas, y luego pues la muy lamentable fuga de este año de Joaquín Guzmán, ¿no? La reciente, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos lo que nosotros podríamos ver es de que la fuga y sistemas penitenciarios y cárceles son 2 elementos que van muy de la mano. Le quiero comentar, por ejemplo, perdón la interrupción, que una investigación reciente que ha hecho el CIESAS nos ha dicho que nada más entre el año 2009 y el 2012 se fugaron 1000 internos. Que es un número muy grande, y también podemos ver que a lo largo de la historia han existido y siguen existiendo, o sea, no es algo de la actualidad. Esto no tiene nada que ver con... Exactamente, con las condiciones actuales del sistema penitenciario, es algo que está presente en nuestro país en todas las épocas y en las cárceles de todos los países del mundo. Quisiera que habláramos un poco de cómo ha evolucionado la arquitectura de las prisiones conforme a los historiales de las fugas que se Mire, el espacio penitenciario es un espacio de contención de seguridad, entonces sí ha habido un proceso de evolución en la arquitectura penitenciaria. Yo le puedo decir que en México hay 423 penales estatales, municipales y federales, y de estos 17 son federales. Y si hay uno en los que verdaderamente se note la evolución en la arquitectura penitenciaria en materia de seguridad y de contención, es precisamente en los penales federales. Los penales federales tienen hasta 8 círculos de seguridad, ¿no? Además tienen esclusas con arcos de detención de metales, tienen espacios de transición para tener un mayor control de los internos, del personal de seguridad, del personal de seguridad. Los internos llevan un brazalete electrónico que los monitorea y les da seguimiento de manera individualizada. Hay un anillo de seguridad que tiene alarmas sísmicas geofónicas que detectan las vibraciones de tierra
está compartimentada, las funciones y la responsabilidad dentro del penal está compartimentada, es decir, está dividida en función de diferentes áreas. Está presente el Servicio de Protección Federal, está la Policía Federal, está Guardia y Custodia Penitenciaria, para que ninguna autoridad, ni siquiera el director del penal, puede entrar a determinadas áreas, ni tiene la autoridad absoluta sobre todo el penal. Entonces, hay una serie de medidas que están diseñadas para poder garantizar a la sociedad que los internos que se encuentran en las prisiones federales puedan permanecer dentro de las instituciones. Entonces, esto ha evolucionado tanto en arquitectura como en administración o personal, ¿no? Lo operativo. Doctor Chincoya, ya me voy a quedar con esta idea, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números que aparecerán en su pantalla, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de las consecuencias criminológicas y político-criminales de la fuga de reos. Doctor Chincoya, estábamos hablando antes de irnos al corte de cómo sí ha evolucionado la arquitectura penitenciaria y la organización de las mismas prisiones. Yo quisiera que nos hablara usted de la importancia de la determinación de la peligrosidad de los internos para las prisiones y para evitar una posible fuga de reos. Mire, qué bueno que me hace esa pregunta, porque se ha criticado mucho el concepto de peligrosidad, no se habla mucho del peligrosismo, ¿no? Y efectivamente hay incluso una tesis de nuestro máximo tribunal que dice que no se debe de considerar cuestiones de personalidad para la individualización de la pena. Pero eso es desde un punto de vista jurídico penal, porque desde un punto de vista estrictamente criminológico, el delincuente es de mínima, mediana, alta y máxima peligrosidad, ¿no? En funciones de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que cometen el delito, en función de su perfil de personalidad, en fin, de su temibilidad, de su labilidad, una serie de características psicológicas, personales que tienen los internos. En función de ese perfil se hace una clasificación. Se critica mucho de esta labor de criminología clínica que hacen los reclusorios, pero la clasificación es necesaria, porque no podemos nosotros mezclar a un interno primodelincuente de mínima peligrosidad con un sujeto de máxima peligrosidad, habitual, reincidente, etcétera. Entonces se tiene que clasificar los internos, y en función de la clasificación también hay establecimientos penitenciarios de mínima, media, máxima y supermáxima seguridad, hay establecimientos de post-liberación, en fin, hay todo un sistema penitenciario que permite que, de acuerdo al nivel o grado de peligrosidad que tiene el interno, que indudablemente existe, se le clasifique y se le ubique en el establecimiento, ¿no? Entonces, en las prisiones sí existe personal con conocimientos de criminología, y por ejemplo, en este caso, para aplicarlo a darle una clasificación a los reos, y como en qué otras temas se necesita un especialista en criminología. Bueno, mire, está los técnicos penitenciarios y está también el criminólogo. El criminólogo es el que hace la clasificación del interno para el tipo de dormitorio al que deba de ubicarse, hace el diagnóstico, el pronóstico, aplica el tratamiento. Todo esto forma parte, bueno, pues de nuestra ley de normas mínimas, pero es necesaria la intervención, porque el criminólogo es el profesionista con el saber experto para poder llevar a cabo una clasificación adecuada de los internos. Leí un artículo en el que dice que existe una idea de que la situación penitenciaria o las cárceles nada más les interesan a los reos y a sus familiares, por supuesto también sin mencionar al gobierno, ¿no? Yo quisiera que usted nos hablara si usted considera que esto es cierto, y quisiera también darle un matiz a esta pregunta.
quisiera referirme a la reinserción social. O sea, la sociedad sí está preocupada por que se dé un perfil de reinserción social a los internos. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo más importante para la sociedad en este sentido en el que usted me acaba de preguntar es precisamente que la persona que ha transgredido las normas de la sociedad pueda reinsertarse en la sociedad de una manera productiva, de una manera sana, y que no pueda volver a delinquir. Se critica mucho de que los penales son como una puerta giratoria, que entras, sales y luego vuelves a entrar, sales y luego vuelves a entrar. Pero bueno, no dudo que haya algunos delincuentes que vuelvan a reincidir, ¿no? Pero hay otros muchos que sí pueden reinsertarse laboralmente, socialmente, a la sociedad. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros vemos la labor del tratamiento educativo, cultural, psicológico, social, deportivo que se hace en el interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces usted considera que sí se puede dar la reinserción Por supuesto social. que sí. Quisiera que habláramos acerca de cuál es la percepción social ante la fuga de los reos. Mire, de entrada pareciera que hay una percepción de logro, ¿no? de éxito, es una percepción como de positiva, de que debe de enaltecerse a una gente que logra evadirse de un penal, pero se debe de ubicar en su justa dimensión, ¿no? Quien logra evadirse de un penal es un prófugo de la justicia. En este caso, hay que también decirlo, de Joaquín Guzmán, no podemos nosotros permanecer impasibles ante sectores que tratan de enaltecerlo como una figura especial, cuando se trata de una persona que le ha hecho mucho daño a la sociedad, no solamente en cuanto a la organización y los homicidios que ha llevado a cabo, sino ante la propagación del consumo de droga y al daño que le ha hecho también a las instituciones. Estamos hablando solamente de un sector de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Nada más un sector de la sociedad que se ha preocupado por tratar de enaltecer la figura de Joaquín Guzmán, y a mí me parece que es totalmente errónea esa situación. De hecho, si usted me lo permite, recientemente, en el mes de agosto, publicó el INEGI la encuesta de cohesión social para la prevención social de la violencia y la delincuencia, y ahí hay una pregunta que me parece que es clave, ¿no? Es modelos a seguir. Esta encuesta se aplicó en 97.753 hogares en 47 ciudades de las 32 entidades de la República, y la respuesta de jóvenes entre 12 y 29 años fue que el 72.3% admiraba a sus padres, a sus amigos o a familiares. El 19.3% admiraba a personas que son figura pública, y solamente el 0.1% admiraba como un modelo de imitación a líderes de organizaciones criminales. Y eso, por supuesto, habla muy bien de la juventud mexicana, que tiene muy clara y ubica muy bien pues cuáles son los modelos de imitación a seguir, ¿no? Pero bueno, existe un porcentaje. ¿A qué aspectos usted cree que se deba que sí haya un porcentaje de la población que vea como ídolos a estas personas que se evaden de la justicia? Mire, yo creo que hay una transferencia de legitimidad social que a veces es explotada por gente vinculada a organizaciones criminales, derivada quizás a algunas carencias sociales que no se han podido satisfacer plenamente. Y estas carencias pues, son explotadas precisamente por estos sujetos en una falsa y equivocada transferencia de legitimación social que, como lo acabo de ustedes mencionar, es completamente engañosa. Porque bueno, nosotros podemos tener la percepción, ¿no? Pero una encuesta con 97.753 hogares es algo hecho con una metodología en las 32 entidades de la República, es algo que evidentemente termina con ese mito de el gran capo que es que tiene unos seguidores y que tiene apoyo social, etcétera, ¿no?
¿Usted cree que este porcentaje de la población sería como más tendiente a involucrarse con organizaciones criminales? Pues indudablemente, pero es un porcentaje ínfimo verdaderamente. ¿Cómo prevenir que la juventud se involucre en actividades criminales, no tanto, tanto organizadas como no organizadas? Claro, mire, yo le quiero comentar que la Academia Mexicana de Criminología ha impartido un taller de prevención de la inserción de jóvenes en grupos, células y organizaciones criminales. Y yo con todos los jóvenes con los que he tratado, en el 100% de los casos, lo único que quieren es que se les comprenda en su manera de pensar y que se les dé oportunidades de trabajo y de empleo y de crecimiento dentro de su empleo. No hay dentro de los jóvenes la idea de enriquecimiento a través de la actividad criminal, no hay la idea de emular a estos personajes del narcotráfico, porque además saben cuáles son sus consecuencias, ¿no? Saben que es un riesgo la actividad criminal. Hay que tomar en cuenta que muchas veces el reclutamiento se hace forzado, ¿no? Se hace con engaño, se hace con presión, entonces, pero en los hechos yo me he dado cuenta que el 100% de los jóvenes con los que yo he tenido contacto, ellos tienen muy clara lo que representa la actividad criminal y las organizaciones del narcotráfico como una puerta falsa para un eventual crecimiento profesional, ¿no? ¿Y a quiénes se le imparte, bueno, en este caso la Academia Mexicana de Criminología, a quiénes se imparte en el taller? Bueno, precisamente a jóvenes que están en condiciones vulnerables, generalmente del nivel de secundaria, entre los 12 y los 16 años, que están en condiciones de marginación y que en función de sus condiciones son vulnerables para poder ser reclutados por parte de las organizaciones criminales, que le vuelvo a insistir, muchas veces el reclutamiento no solamente es con engaño, sino con presión, y bueno, pues con jóvenes que muchas veces todavía no tienen la madurez emocional o intelectual para poder tener decisiones de esta naturaleza, pues obviamente que suelen caer en el engaño de estas organizaciones, ¿no? Este es un trabajo que ustedes realizan y es de naturaleza social. La Academia Mexicana de Criminología también trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil. Bueno, no de manera directa, ¿no? Nosotros somos una sociedad científica que pretende cuestionar al gremio, constituirnos como una autoridad moral dentro del gremio criminológico. Llevamos a cabo el Congreso de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y ahí invitamos a las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros hemos tenido participación de más de 10 o 15 organizaciones, de las más importantes de la sociedad civil, en el Congreso de Prevención del Delito que organizamos. Volviendo al tema otra vez de las fugas, el que un reo pertenezca a la delincuencia organizada, ¿esto haría más fácil o más probable que esta persona realizara un intento de fuga o una fuga? Mire, qué bueno que me hace esa pregunta, porque le voy a dar mi opinión desde un punto de vista estrictamente criminológico. Porque cuando se habla, por ejemplo, de la reciente fuga de Joaquín Guzmán, lo primero a lo que se apela es a la corrupción. Y desde mi perspectiva hay otra serie de condiciones y circunstancias que hay que tomar en cuenta. Mire, por ejemplo, en mi opinión, habría que tomar en cuenta que hay cierto tipo de organizaciones criminales que tienen una estructura muchísimo más compleja y más especializada, que incluye, por ejemplo, áreas de inteligencia dentro de la organización. Cuando nosotros leímos en el periódico, ejecutaron a X persona, nosotros estamos hablando de técnicas de seguimiento. Cuando nosotros hablamos de que se filtró la información, estamos hablando de que existe dentro de la institución un topo que filtra la información. Cuando nosotros hablamos de sofisticadas estrategias de ocultamiento de la droga, estamos hablando de estrategias de contrainteligencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la deserción de miembros del ejército, de la policía, y se incorporan a las organizaciones criminales, estamos hablando de defección del enemigo. Y cuando hablamos también de fuga de
de capos de prisiones de máxima seguridad, entonces estamos hablando de operativos de inteligencia llevados a cabo con gente muy especializada, altamente entrenada, que puede llevar a cabo este tipo de estrategias. Yo quisiera decir con todo respeto, es que en mi opinión es muy difícil de pensar, me cuesta mucho trabajo aceptar que funcionarios de carrera penitenciaria hubieran tratado de ser sobornados porque se estaba construyendo el túnel para la fuga. Eso es inaceptable. Estamos hablando de la reciente fuga de Joaquín Guzmán. Sí, efectivamente. Me parece que es totalmente inaceptable. Esa circunstancia tuvo que haber quedado muy en secreto de quienes estaba llevando a cabo el operativo de rescate, de extracción de esta persona de esta prisión de máxima seguridad. Por el contrario, lo que a mí se me ocurre es que hay una serie de elementos que nos permiten afirmar, ¿no?, de que hubo un operativo de inteligencia que llevó a cabo la extracción, pues con las consecuencias que todos nosotros ya vimos. Y ya luego, como una cuestión colateral y subsidiaria y secundaria, pues algún problema de corrupción en niveles menores de la institución, ¿no? Ahora que habla de inteligencia, también leí acerca de una fuga que se dio en 2013 simultánea en 3 penales de Veracruz. Esto sería, usted, ya que nos comenta que se manejan con métodos de inteligencia, claro, ¿esto sería un acto de inteligencia y no de corrupción? Totalmente. Mire, nosotros tenemos que partir de la base de que las organizaciones criminales han cambiado, ¿no? Por ejemplo, el derribo del helicóptero militar Cougar el 1 de mayo pasado con un lanzacohetes RPG-22 nos muestra que las organizaciones criminales tienen armamento bélico que utilizan los ejércitos de diferentes naciones del mundo, ¿no? La pistola 5.7 de matapolicías, rifles de francotiradores Barrett calibre 50, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que han ido cambiando y dentro de este cambio han ido incorporando gente con experiencia en actividades de inteligencia y contrainteligencia. El operativo del 1 de mayo que nosotros vimos en Jalisco se llevó a cabo simultáneamente en varias ciudades y en varios municipios, y nos muestra una acción coordinada, táctica, operativa, etcétera, ¿no? La fuga efectivamente de estos internos en Veracruz lo que nos muestra también es un planteamiento táctico operativo diseñado desde una perspectiva de inteligencia para poder sorprender las autoridades. Entonces, efectivamente, a mí me parece que poco a poco el Estado mexicano se está enfrentando con otro tipo de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que no son las que tenían el perfil de contra las que luchaba en los años 80 o en los años 90, ¿no? Pues ya que tienen todas estas herramientas, estas personas que logran fugarse, ¿cómo hacer que el gobierno vaya un paso adelante, ¿no? Porque tienen todas las herramientas que casi tiene el gobierno disponibles para evitarlo. Entonces, ¿cuál consideraría usted que sería la manera de estar un paso adelante? Mire, para mí hay algo muy importante, que específicamente la lucha contra las organizaciones criminales no es de fuerza, sino de inteligencia. Y en este sentido habría que hacer 2 cosas, ¿no? Por una parte, hacer un proceso de reclutamiento dentro de las agencias de inteligencia civiles, para poder incorporar personas que tengan una perspectiva diferente de la que se tiene habitualmente dentro de las agencias, que no sea ni policial ni militar, sino más bien científico-social, y que sea capaz de pensar lo impensable, ¿no? De repente, nosotros pudiéramos pensar, bueno, es que si este personaje, Joaquín Guzmán, traficaba droga a los Estados Unidos a través de túneles y alguno de sus lugartenientes fue rescatado con la misma ingeniería con la que se le rescató de un penal de Culiacán el año pasado, bueno, pues alguien hubiera tenido que pensar que era posible que lo intentaran rescatar, pero nadie lo pensó. No, entonces es todo lo que nos Justo habla. Por los niveles de seguridad que usted nos comentaba, sí, que mantiene. Por supuesto. En este caso es aparición, ¿no? Claro, es algo impensable, pero quienes tienen la responsabilidad de pensar tienen que aprender a pensar lo impensable.
¿no? Y eso solamente se tiene que hacer si se puede reclutar dentro de las agencias de inteligencia de nuestro país a personas con otro perfil, más perfil del tipo del científico social, que puede relacionar indicios, que puede formular hipótesis, que puede pensar cosas distintas, ¿no? Con un esquema diferente. Entonces yo creo que eso sería lo primero. Y lo segundo y más importante de frente de este esquema de organizaciones criminales de otro perfil sería unificar a las agencias de inteligencia que existen en nuestro país, que bueno, pues nosotros vemos que hay cierto celo por compartir la información, ¿no? Y ese celo tiene que ver también con la colaboración que nosotros recibimos de agencias de otros países, ¿no? Entonces hay que aprender también de la experiencia. Después de la caída de las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos unificó a todas las agencias en una sola dirección, bajo una sola dirección, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es el momento para poder hacer un planteamiento de esta naturaleza también. Doctor Chincoya, ya tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Me pareció muy interesante que tocara el tema de otros países. Vamos a volver con el tema haciéndolo como globalizado, ¿no? Internacionalizado. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de las consecuencias criminológicas y político-criminales de la fuga de reos. Y nos acompaña el doctor Héctor Chincoya, quien es el presidente de la Academia Mexicana de Criminología. Doctor, antes de irnos al corte, usted nos hablaba de, el ejemplo que en Estados Unidos se unificaron las agencias de inteligencia, lo cual podría ser un ejemplo a seguir. Y ahora hablando también, pues ya más globalizado, de manera internacional, yo quisiera hablar con usted acerca de si existe cooperación internacional como para la recaptura de los reos. Bueno, mire, en el caso concreto de la fuga de Joaquín Guzmán, se ha integrado un bloque de búsqueda entre algunas agencias norteamericanas, la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la Procuraduría de los Estados, y además se ha incorporado también personas que participaron en el bloque de búsqueda de Pablo Escobar en 1991 de Colombia. Entonces, efectivamente, hay esta cooperación entre diferentes países y se ha integrado un bloque de búsqueda multinacional que yo creo que debe de dar resultados. Sin embargo, si me permite, Luz María, yo creo que deberíamos de ser cautos en la integración de este apoyo multinacional, porque creo que nosotros tenemos las instituciones y el personal dentro de las instituciones que puede llevar a cabo también estas acciones de búsqueda y recaptura con la misma eficiencia y sin comprometer tanto nuestra soberanía, ¿no? Doctor Chincoya, a manera de recapitulación de los aspectos criminológicos que hemos estado tocando a lo largo del programa, quisiera que nos hablara de cuáles son las consecuencias criminológicas de la fuga de reos. Mire, yo creo que la primera tiene que ver con la percepción. La percepción de que la gente que se fuga de los reclusorios tiene que ver por problemas de tipo institucional, por problemas de corrupción, etcétera, y muchas veces tiene que ver más que nada con otro tipo de cuestiones como son estas que nosotros planteamos de la existencia de aparatos de inteligencia dentro de organizaciones criminales. La percepción tiene que quedar muy clara en el sentido de que se trata de prófugos de la justicia, que se trata de delincuentes que han dañado considerablemente a la sociedad. Entonces, la primera consecuencia es ubicar a la sociedad
en relación con el personaje que se fuga, para no distorsionar a la sociedad y ubicarlo en el lugar que le corresponde, ¿no? Se trata de delincuentes, se trata de gente que ha dañado la sociedad. Entonces, este aspecto es muy importante y es algo que nos corresponde mucho por sensatez, por responsabilidad, por cordura, ¿no? Ubicar bien a la sociedad para que no se vuelvan modelos o ejemplos de aspiración para los jóvenes. Entonces, la cuestión de la percepción es muy importante. La segunda es una reflexión en relación con las medidas de seguridad que se tienen que implementar dentro de las instituciones. Esa también tendría que ser una consecuencia criminológica, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que falló? Falló el recurso humano, fallaron las medidas de seguridad, fallaron las estrategias, falló el diagnóstico, la clasificación del interno. Entonces, la segunda consecuencia criminológica yo creo que tendría que ser en este sentido, ¿no? En buscar una causa, en buscar pensar en replantear en un momento dado el diseño institucional, la política penitenciaria. Entonces, esa tendría que ser también otra consecuencia. Y yo creo que la última tiene que ver también con el fomentar a través de los medios una responsabilidad también por parte de la sociedad en la captura de este tipo de personajes, ¿no? Yo creo que los medios masivos de comunicación tienen una influencia de penetración muy grande, son muchas veces formadores de conciencia, son muchas veces los que orientan, la gente explica su realidad a través muchas veces de los medios. Entonces, la utilización de los medios masivos de comunicación para la captura de estos personajes me parece que tendría que tomarse en cuenta como parte también de las consecuencias criminológicas. Cabe mencionar y quisiera recalcar que esta no es una situación exclusiva de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, que recientemente, hace un par de meses, se realizó, hubo una fuga de una prisión cercana a la ciudad de Nueva York, y pues que también puede pasar en otros países, pero las consecuencias criminológicas son las mismas en nuestro país que en otro país, por ejemplo en Estados Unidos en este caso. Pues yo diría que no tendrían que ser las mismas. En países subdesarrollados, porque aquí hay que ubicar también a nuestro país en relación con otros países que tienen un mayor desarrollo económico, las consecuencias tendrían que ser pues muchísimo más serias en función de los desarrollos tecnológicos y de seguridad que tienen otro tipo de países, ¿no? Recientemente le comentaba que apenas el año pasado, de un centro de detención en Quebec que se llama Facility, se escapó un interno a través de un helicóptero. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Bueno, si es capaz en países desarrollados económicamente como es Canadá, que pueda un interno escaparse con tanta facilidad en un helicóptero, bueno, pues entonces ¿en qué lugar queda los países subdesarrollados, los países tercermundistas? Entonces, evidentemente que las consecuencias criminológicas no pueden ser las mismas, ¿no? El replanteamiento al diseño institucional de los sistemas penitenciarios tiene que ser diferente. Ahora quisiera que nos hablara de el otro punto medular del programa, que es la política criminal. ¿Cuáles serían las observaciones que usted podría hacer acerca de la política criminal ante una evasión de la justicia como es la fuga de Herrera? Mire, yo quisiera mencionarle que este año, en marzo, resolvió nuestro máximo tribunal con estricto apego a derecho la acción de inconstitucionalidad 1/2013, que fue promovida por la 62ª legislatura de diputados y senadores en contra de la reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el sentido de mandar al secretario de Gobernación a que diera seguimiento de la política criminal cada 6 meses. Esto nuestro máximo tribunal consideró que no era posible porque la Constitución no contempla una obligación de esta naturaleza para este alto servidor público. Y bueno, de hecho,
no era ni siquiera necesario que estuviera esta reforma, porque la ley de planeación en su artículo 8 manda también que los titulares de cada ramo anualmente den cuenta de la situación en la que se encuentran sus respectivos ramos y los avances en el cumplimiento de las obligaciones en relación con los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo. Pero independientemente de esta obligación que tiene este alto servidor público, que es el responsable de proponer al titular del Ejecutivo Federal la política criminal en el Estado mexicano, lo cierto es de que este tipo de eventos como el que nosotros advertimos en la fuga de Joaquín Guzmán necesariamente nos obliga, es un momento adecuado para detenernos, respirar y pensar y replantear la política criminal que se ha seguido hasta la fecha en materia de combate a las organizaciones criminales. A mí me parece que es muy importante, por supuesto, que se capture a Joaquín Guzmán, pero se necesita también eliminar las condiciones de posibilidad que permiten el crecimiento de las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Por ejemplo, el tráfico de armas en la frontera, ¿no? El lavado de dinero, las formas de reclutamiento, que muchas veces son, como yo le comentaba, obligatorias y bajo presión de los jóvenes, y me parece que es un aspecto que es fundamental también tomar en cuenta. Nuestro país es frontera con el país que es el mayor consumidor de drogas en el mundo, y este es un factor que incide directamente en la situación del crecimiento de organizaciones criminales, del mantenimiento de este tipo de organizaciones, etcétera. Entonces, si nosotros no eliminamos esas condiciones de posibilidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener resultados eficientes en el corto plazo. Entonces, la política criminal tiene que, este tipo de circunstancias como la de la fuga de un interno de una cárcel de máxima seguridad, necesariamente se tiene que replantear. No podemos, y evaluar constantemente a la luz de este tipo de acontecimientos y de los cambios que nosotros visiblemente estamos viendo que se dan en las organizaciones criminales. Y también por lo que me dice usted, existe una relación como directa entre las posibilidades económicas de los internos y las posibilidades de fuga Pues sí, de los mismos. Por supuesto. Eso también entraría dentro de la política criminal. Por ejemplo, lo de los muy famosos puntos tocados en la reforma, como la extinción de dominio. Eso estaría contemplado dentro de la política criminal. Es que eso me parece, Luz María, si me permite, algo fundamental. No, si nosotros seguimos permitiendo que las organizaciones criminales puedan generar recursos y lavar su dinero e incorporarlo a la estructura económica, bueno, pues estamos en una desventaja. Yo le quiero decir que, por ejemplo, en el 2012 la Cámara de Diputados publicó un diagnóstico sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita y detectó a través de un informe de Secretaría de Hacienda que había un excedente de 10,000 millones de dólares en el sistema financiero mexicano, ¿no? Que ese excedente es evidentemente proviene de que incluso la misma Secretaría de Hacienda decía que era muy probable que viniera de negocios ilícitos. Entonces, eso nos habla de la dimensión en cuanto a ingresos que pueden tener las organizaciones criminales. Entonces, lo primero que habría que hacer es, por supuesto, pegarle a los recursos financieros de las organizaciones para disminuir la capacidad que tienen para comprar voluntades, para comprar armas, para reinvertirlo en las propias organizaciones, para invertir el dinero en actividades lícitas. Entonces, como política criminal, el combate en contra del lavado de dinero, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, me parece que es fundamental. Esas son como algunas acciones de prevención también. Sí, efectivamente. Tenemos 5 minutos para hablar de pues, las conclusiones que usted considerara más importantes acerca del tema. Bueno, mire, yo creo que la conclusión que me parece más importante tiene que ver con la dimensión que nosotros le debemos de dar a los personajes como Joaquín Guzmán cuando se fugan después de llevar a cabo una fuga de esta naturaleza. Yo creo que tenemos que ubicarlos
como delincuentes, como prófugos de la justicia, y no enaltecerlos, ni crear tampoco una cuestión apologética, ni crear en ellos falsos modelos o ejemplos de imitación. Entonces, ese aspecto me parece que es muy importante, ubicarlos en su justa dimensión. Digo, no sé si valga la pena que toque este tema, pero pues también la televisión está enalteciendo también a estos personajes, ¿no? Podemos ver series de televisión en la que pues plantean como algún tipo de héroe a estos personajes, entonces también esto influye. No se podría hacer algún tipo de restricción con este tipo de difusión? Pero no. Por supuesto que sí, en estados como Chihuahua está prohibido los corridos que enaltecen a los narcocorridos, que enaltecen a los narcotraficantes, ¿no? Y yo creo que es nefasto, es negativo desde el punto de vista de la transmisión de imágenes, que se fomenten series de televisión que enaltezcan a estos personajes, porque no podemos nosotros hacer apología dándonos cuenta de todo el daño y de todos los horrores y de todo lo que hay detrás en los hechos, ¿no? Puede ser una imagen mediática pues construida bajo falsos paradigmas, pero en la realidad son personajes que no tienen ninguna virtud de la que haya que ensalzar, y por el contrario utilizan siempre el daño, la violencia, la muerte, ¿no? como recurso y como estrategia para hacer crecer a sus organizaciones criminales. Entonces la primera conclusión me parece que tendría que hacer en términos de percepción, y la segunda, que me parece que es importante también, de fortalecer el recurso humano que existe en las instituciones del sistema penitenciario. ¿Usted considera que está la capacitación que se tiene para las personas que trabajan en el sistema penitenciario es la adecuada? Claro. En el 2009 se crea la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, que es la responsable de capacitar a los custodios, al personal administrativo, y me parece que ha venido haciendo una muy importante labor. Quizás lo único que faltara es meter más temas de ética, ¿no? Ética penitenciaria es un tema que no está contemplado dentro de los programas de capacitación de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria. Y también como los programas de inteligencia, eso sí se encuentra contemplado dentro de la capacitación que se les da a estas personas, porque por ejemplo, pues en el caso de una fuga, vi una entrevista que se le hizo al comisionado, y pues no se les hizo raro los movimientos que realizó Joaquín Guzmán antes de irse. Entonces, no sé si tenga conocimiento si se dan como capacitación de inteligencia. Sí tengo conocimiento, porque he tenido el gusto de enterarme de los programas que maneja la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y no se maneja. Y yo creo que también sería importante, ¿no?, dar cursos de capacitación de acciones de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo de las acciones que han a cabo las organizaciones criminales. Y déjeme decirle algo, Luz María, que yo no quisiera que nos ganara el tiempo y no comentarlo, ¿no? Que podrá haber dentro de las instituciones de nuestro sistema penitenciario naturaleza débil, que acepte un soborno para dar algún tipo de favor, pero arriba de esa naturaleza débil debe de haber siempre un hombre con una voluntad fuerte y con principios y valores institucionales fuertes, que recuerde esa naturaleza débil, que la puerta dentro de las instituciones penitenciarias debe estar siempre cerrada, y eso es muy importante también, ¿no? Doctor Héctor Chincoya, le agradezco muchísimo que haya venido a hablarnos de este tema. Nuestro tiempo se terminó, pero muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros sus conocimientos. El agradecido soy yo. Al auditorio, por favor, los esperamos la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Thank you.